Bien, continuamos con nuestra exposición de Primera de Corintios y en los 4 primeros capítulos Pablo ha hecho referencia primero a toda la cuestión de ese problema de desunión que existe en la congregación, que menciona una y otra vez, se deja caer diciendo que han incurrido en el gravísimo error de decir yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, es decir, de Pedro. Después tuvimos ocasión de ver cómo Pablo hablaba de cómo la predicación es la de Jesucristo y este crucificado, y en un momento determinado, lo estudiamos la semana pasada, Pablo introduce el tema de lo que es el verdadero apóstol y lo que son los falsos apóstoles, y da una serie de señales en las que nos detuvimos la semana pasada. Señales que, por supuesto, muestran a Pablo como un apóstol verdadero, muestran a otros que se presentan como apóstoles como falsos apóstoles, o al menos como gente muy pretenciosa, y después de que ha vuelto a recordar que tiene esa autoridad apostólica, Pablo ahora va a empezar a entrar en problemas concretos de la congregación en Corinto. Una serie de problemas que existen dentro de esa congregación y que efectivamente hay que corregir. Esto es muy interesante para la visión de lo que es la Iglesia en el Nuevo Testamento, porque los problemas eclesiales para Pablo son problemas morales, no son los problemas de la gestión de una empresa. Es terrible, pero cuando uno ve, por ejemplo, el funcionamiento de muchas iglesias modernas y lo que es la reunión para tratar una serie de problemas, generalmente los problemas parecen propios de la gestión de una empresa. ¿Qué se paga al pastor? ¿Aseguramos a tal empleado? ¿Qué volumen de ingresos está entrando? ¿Qué volumen de gasto tenemos? Bueno, una fábrica de bicicletas seguirían un protocolo bastante parecido, a lo mejor más eficaz. Pero, curiosamente, cuando Pablo tiene que entrar en los problemas de Corinto, está entrando en problemas de carácter moral. Y además, y esto supongo que a alguno le puede hacer circular como una especie de dedo de hielo por la columna vertebral, empieza con la idea de que dentro de la Iglesia se aplica la disciplina y que es incomprensible una Iglesia donde no existe la aplicación de la disciplina. Esto, por supuesto, en iglesias inmensas de miles de personas donde nadie se conoce, es como ir a misa en una parroquia católica, pues evidentemente nadie conoce a nadie, nadie sabe la vida de nadie, la gente está encantada de que no conozcan cuál es su vida y, por supuesto, a nadie le preocupa el crecimiento espiritual de la Iglesia, el testimonio de la Iglesia, etcétera, más allá de una serie de cuestiones que son totalmente externas. Pero, curiosamente, Pablo se va a detener todo este primer capítulo introductorio de problemas concretos de la congregación de Corinto con un problema moral y, además, un problema de disciplina. Esto no es una manía de Pablo. Por hacer un test rápido, ¿alguno de ustedes sabe cuántos de los evangelios utilizan la palabra iglesia alguna vez? 1. De los 4 evangelios, la palabra iglesia solo aparece en 1, en el Evangelio de Mateo. ¿Alguno sabe cuántas veces aparece en el Evangelio de Mateo? 3. De esas 3 veces, una vez es cuando Jesús señala que sobre esa fe en Él como el Hijo de Dios, como el Mesías, efectivamente se va a construir la Iglesia, señala a la piedra, que según las profecías bíblicas y el propio testimonio de Pedro es el propio Cristo. Los otros 2 textos en Mateo donde se habla de Iglesia es para referirse a la disciplina dentro de la Iglesia. Es muy significativo. La palabra Iglesia aparece muy poco en los Evangelios, pero 2 de las 3 veces que la utiliza Jesús es para referirse a la disciplina dentro de la Iglesia. No es ninguna tontería. Bueno, ¿y cuál era el problema que había aquí y cuál era el problema que efectivamente le preocupa a Pablo? Capítulo 6 y versículo 1. Capítulo 5 y versículo 1.
De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Primera cuestión, me llega la noticia de que hay entre vosotros fornicación. Esto ya es muy grave. Pero es que además hay un caso incluso que es un tipo de fornicación que ni siquiera se da entre los paganos. Y es que hay uno que tiene la mujer de su padre. Sí, entre los paganos se da adulterio, se da la homosexualidad, se da la fornicación, se da la prostitución, pero el incesto es algo que incluso los paganos ven mal. Y sin embargo, en vuestra congregación hay una persona que tiene la mujer de su padre. Ahora, fíjense que Pablo no empieza a intentar explicar cómo se ha llegado a esa situación, que muchas veces está muy cerca de justificarla, sino que establece que esa situación está mal, y está mal de todas las maneras. Es decir, vamos a ver, posibles imaginativas especulaciones sobre cómo se había llevado a esa situación. Bueno, claro, es que hay uno que está con la mujer de su padre, porque el padre es un viejo que ya el pobre está para pocos trotes, y entonces el hijo pues ha decidido ayudar en su soledad sexual a su madrastra. Pobrecita. No, Pablo no hace ese tipo de razonamiento. O, por ejemplo, bueno, pues se da la circunstancia de que en un momento determinado el viejo se ha divorciado de una mujer joven, la mujer joven ha quedado sola y el hijo del viejo ha decidido que se casa con ella y, en fin, así no estará solita. Muchas veces hacemos este tipo de razonamiento. El hermano tal ha robado. Bueno, es que está pasando por una situación de necesidad. El hermano tal miente como un bellaco. Bueno, es que el pobrecito ha tenido una educación, tú porque no conoces a sus padres. El hermano tal se ha ido con otra. Es que conociendo a la mujer no me extraña, ¿eh? Lo que no sé es cómo además no la ha matado. Bien, todo este tipo de explicaciones pueden tener un fondo de verdad. Puede ser que efectivamente hay un fondo de verdad, pero el hecho sigue siendo malo. Es decir, su mujer es insoportable. Objetivamente puede ser cierto. Tiene una mujer que no sé cómo la soporta. Objetivamente puede ser cierto. Pero eso no quita para que el adulterio siga siendo un pecado grave. No, está pasando mucha necesidad. Objetivamente puede ser cierto, pero eso no justifica que haya robado. No justifica que se haya llevado un dinero que no es suyo. No hay justificación para ese tipo de cosas. Y el enfoque de Pablo es ese. Nosotros tendemos muchas veces a intentar explicar la raíz del pecado hasta el punto de que prácticamente lo exculpamos. Pero la idea de Pablo no es esa. Esto está mal. Y además está muy mal. Es que es su madrastra con quien se está yendo a la cama. Esto es intolerable. Y no voy a entrar en las causas, en la situación de su madrastra, en la situación de él, en cómo puede ser el padre. Eso no quita que esto esté mal. Y nosotros solemos tener la tendencia, socialmente y muchas veces eclesialmente, de acabar diciendo que ciertas cosas que están mal están bien, porque claro, si uno analiza cómo hemos llegado a esa situación, pues claro, es que se entiende, ¿no? ¿Quién de nosotros no caería en una situación así? Puede ser, pero por eso no deja de estar mal. Y la primera afirmación de Pablo es que esto es una vergüenza. O sea, ya es grave que haya casos de fornicación en la congregación, pero un caso tan escandaloso como este, ¿cómo se ha podido llegar? Y lo que dice al inicio del versículo 2 es tremendo. Y encima vosotros estáis envanecidos. Esta es una congregación, lo vamos a ir viendo en las siguientes semanas, donde la vanidad parece que les salía casi por cada poro de la piel. Tenemos tantos dones espirituales. Hay tanta gente hablando en lenguas. Hay unas manifestaciones tan claras del Espíritu que podemos envanecernos. Y Pablo empieza, antes de llegar a la cuestión de los dones y todo lo demás, empieza diciendo, no os podéis envanecer si existe esa inmoralidad dentro de la congregación.
Y lamentablemente muchas veces tenemos la tendencia a envanecernos, a considerarnos totalmente superiores, porque se dan una serie de manifestaciones que en realidad no dependen de nosotros, las ha dado el Señor. Si hay una persona que tiene un don de enseñanza o de evangelismo o de profecía dentro de la Iglesia, no es porque la Iglesia sea especialmente extraordinaria, es porque el Señor ha dado esos dones. Si no los hubiera dado, la Iglesia estaría pues en otra situación. Y Pablo dice, ¿cómo os podéis envanecer cuando sucede esto? Y añade, en el mismo versículo 2, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? En vez de tener ese orgullo espiritual que os caracteriza, queridos corintios, ¿no deberíais de lamentar lo que está sucediendo y apartar a esa persona de la reunión de la Iglesia? Aquí lo que hay que hacer, y Pablo va a entrar ahora mismo, es aplicar la disciplina. Y esto es indispensable dentro de la Iglesia, es algo doloroso en ciertas situaciones, es muy triste que haya situaciones que obligan a aplicar la disciplina, pero hay que aplicar la disciplina. Y eso implica 3 cosas que son muy importantes. La primera, que hay que juzgar los hechos, lo que es muy desagradable, pero es indispensable. Versículo 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Cuando se aplica disciplina, desgraciadamente hay que juzgar los hechos, porque a veces puede que la acusación sea falsa. De pronto alguien llega y se ha descubierto que la hermana tal tiene una vida sexual seguramente muy entretenida, pero nada cristiana. Bien, hay que juzgar si efectivamente eso es cierto o no. O he descubierto que el hermano tal se lleva el dinero de las ofrendas. Bien, habrá que investigarlo, porque evidentemente por una simple acusación tú no puedes juzgar. Pero hay que juzgar. Y efectivamente en el momento en el que se juzga, aquí lo que sucede a continuación es que hay que emitir un veredicto y aplicarlo. Segundo, aplicar la disciplina no solo implica juzgar, implica aplicar un poder que viene de Cristo. Versículo 4. Dice así, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. Esa persona es excluida de la congregación. Y el excluir a una persona del cuerpo de Cristo implica entregarla al área del mundo que controla Satanás. Esto es durísimo. Tenemos, digamos que cierta buena disposición para aceptar que una actriz de Hollywood o un productor musical o un político tenga una relación con Satanás. Pero aceptar que aquello que no forma parte del cuerpo de Cristo está bajo la autoridad de Satanás es algo que casi no preferimos no pensar. Y sin embargo la Biblia es muy clara. Recuerden ustedes en Mateo 4, en Lucas 4, cuando Satanás decide tentar a Jesús y una de las tentaciones es, mira chico, con que inclines un poquito la rodilla, el poder y la gloria de todos los reinos de este mundo, yo te lo puedo dar, son míos. La afirmación es escalofriante. Y si alguien piensa que eso no pasa en las democracias, es que es muy ingenuo. La afirmación del diablo en ese sentido es terrible. El poder y la gloria de todos los reinos del mundo es mío. Te lo puedo entregar, Jesús. Solamente tenemos que llegar a algún tipo de acuerdo, ¿no? Un pacto, un convenio, un consenso. Y lo puedes tener. Y aquí Pablo recuerda exactamente eso. En el momento en el que esa persona sea desgajada del cuerpo de Cristo por la disciplina, ha entrado en el área de Satanás, lo cual es terrible. Implica un poder que viene de Cristo. Tercero, aplicar disciplina implica destrozar la carne. Y esto puede sonar muy duro, pero es bastante claro. Versículo 5 dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Este es uno de esos versículos cuya mala interpretación ha dado lugar a atrocidades a lo largo de la historia. Era el versículo que aplicaba la Inquisición para quemar a los herejes.
Entonces, bueno, pues destruimos la carne en medio de las purificadoras llamas y a ver si de esa manera el hereje se arrepiente mientras está ardiendo y se salva. Y efectivamente era una aplicación del versículo, pero no es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo algo que es tremendo, pero que forma parte de la disciplina. En el momento en el que esta persona se vea apartada de la comunión de la Iglesia, lo más seguro es que humanamente va a quedar deshecho. Hay gente que no, hay gente que, bueno, lleva viviendo una vida doble un montón de tiempos y de pronto le dicen que le apartan de la comunión de la Iglesia, pues muy bien, pues muy a gusto, pues vale. Pero lo normal es que a una persona eso lo afecte y que realmente la carne quede destruida. Realmente lo que es carnal en él sufra enormemente. De pronto acabas viendo las consecuencias no solo de tu acción, sino además de no arrepentirte de esa acción. El separar a una persona por la disciplina de la Iglesia no es igual que el Código Penal. Has robado un auto, te caen tantos años de cárcel. No, es algo que pretende restaurar a la persona. Pero cuando la persona se niega a abandonar su pecado, cuando la persona se niega a dar marcha atrás, acaba derivando en la separación de la congregación, y eso puede ser algo muy destructivo para esa persona. De pronto esa doble vida que ha llevado ya no la puede seguir llevando. De pronto la gente sabe lo que es, a pesar de que se ha molestado en ocultarlo durante mucho tiempo. La gente también descubre que se le ha dado la posibilidad de arrepentirse y no salir de la comunión de la Iglesia simplemente abandonando esa conducta de pecado, y la persona no lo hace. ¿Y entonces qué sucede? Pues que se acaba tomando una decisión por parte de la Iglesia en la que esa persona se ve ubicada en el ámbito de Satanás, y eso tiene un efecto muy destructivo sobre la carne. Pero si efectivamente se produce la destrucción de esa conducta carnal por parte de él, lo que se pretende no es castigarlo. Lo que se pretende no es hacerle daño, lo que se pretende no es hacerle pagar por el pecado. Lo que se desea es que la persona se arrepienta, sea restaurada y sea salva en el día del Señor. Y esto es bastante claro. Yo he conocido iglesias en las que, primero, hoy en día la mayoría de las iglesias no aplican la disciplina ni por aproximación, lo cual explica muchísimos de los males que hay en las iglesias. Pero he conocido iglesias donde todavía se aplicaba y se aplica la disciplina, y no siempre se aplica bien. No siempre se busca la restauración. A veces parece que es mucho más importante el castigo del pecador, con que acostándote con tu madrastra te vas a enterar, que realmente el que esa persona abandone una conducta que no es digna de un creyente y se reintegre totalmente a la comunión con el cuerpo de Cristo. Y Pablo lo señala. Sí, esto lamentablemente puede tener unas posibilidades destructivas de la persona en sus aspectos carnales que pueden ser muy dolorosas. Pero no se trata de castigar a la persona. Se trata efectivamente de que esa persona se vuelva de sus malos pasos y el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y esta es la disciplina. ¿Y qué sucede cuando, en vez de aplicar la disciplina, cuando hay que aplicarla, pues resulta que estamos muy orgullosos de lo espirituales que somos en la congregación, pero toleramos este tipo de conductas conocidas? Es decir, si de pronto resulta que hay un miembro de la congregación que los sábados por la tarde se disfraza de drag queen y luego se prostituye homosexualmente, si no lo sabemos no podemos hacer nada. Y dado que se supone que no vamos a ese tipo de diversiones, pues es dudoso que nos vayamos a encontrar con él. Pero estamos hablando de conductas que son conocidas. Bueno, pues hay que tener en cuenta algo que es muy importante y que Pablo menciona aquí. Y es que un poco de levadura leuda la masa y que la soberbia espiritual es muy mala. Dice así en el versículo 6 y vamos a leer primero el versículo 6. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa?
Y la afirmación de Pablo es una afirmación verdaderamente tremenda, pero innegable. Esa soberbia espiritual que os caracteriza no es buena. O sea, vosotros estáis convencidos de que sois maravillosos, súper espirituales, etcétera, etcétera. Pablo ya les ha ido adelantando que no van por el buen camino, pero añade diciendo, esa presunción espiritual que tenéis no es buena. La jactancia no es buena. Y además hay una cuestión que Pablo aquí formula una pregunta retórica. Son esas preguntas que las formulas y ya prácticamente se contestan a sí mismas. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Para que la levadura tenga efecto en la masa, no tiene que ser el 90% de la masa. No sé cuántos de aquí hacen pan. Mi yerno es magnífico haciendo pan, aunque lamentablemente solo le haga los fines de semana y de vez en cuando, pero es muy bueno. Y si estuviera aquí seguramente lo explicaría mucho mejor, pero realmente para que el pan crezca, para que la masa crezca, para que se convierta en pan, con un poco de levadura basta. No tiene que ser la mitad, ni las 2/3 partes, ni cosa parecida, ¿no? Con un poco de levadura y el pan te puede salir delicioso. Bueno, pues dejad un poco de levadura dentro de la congregación y ya vais a ver el pan que os va a salir. Permitid en un momento determinado dentro de la congregación que haya fornicación, o que haya avaricia, o que haya alguna forma de idolatría, y vais a ver con ese poco hasta dónde llega la cosa. Es que no podemos disciplinar a este hermano porque fue de los primeros que llegó a la iglesia. Y además nos ayudó muchísimo en el inicio de la iglesia. Sabemos que se acuesta con la novia, ¿no? Que también es de las primeras que vino a la iglesia, pero ¿cómo los vamos a disciplinar? Si los queremos mucho. Los hemos visto llegar desde el principio. Cuando hemos salido a evangelizar, ahí estaban. Cuando se ponen a cantar es conmovedor, sí. Pero si no disciplinas esa situación, no solamente es que es malo para ellos dos, es que verás tú cómo cunde el ejemplo dentro de la congregación. Porque si efectivamente yo me quiero acostar con una persona sin estar casado con ella, ¿por qué en mi caso estaría bien y en otros mal? Más bien en el resto de los casos se supone que es algo que tendría que estar bien. Deja un poco de levadura y verás. Permite que la gente mienta en la congregación y no lo tengas en cuenta, y va a haber un momento en que no te vas a poder fiar ni siquiera cuando te digan la hora del día que es. Tolera que la gente efectivamente no sea honrada en su trabajo y vas a ver cómo la congregación se llena de sinvergüenzas de los que no te puedes fiar en absoluto, porque su palabra no vale absolutamente nada. Y lo que dice Pablo es tremendo. Un poco de levadura hace que leude toda la masa. Y a continuación Pablo dice otra cosa muy interesante. Nosotros en realidad vivimos en una situación de panes sin levadura. Los panes sin levadura eran los panes que se comían durante la Pascua y que tenían un sentido muy claro. Ese pan no tiene levadura. La levadura generalmente en la Biblia suele tener una connotación negativa, una significación negativa, y durante la Pascua los panes que se comen son panes sin levadura. Incluso los judíos en la actualidad siguen una tradición que los niños se divierten mucho, que no tiene ninguna base bíblica, pero que se ha consagrado con el paso del tiempo, que es buscar cualquier resto de levadura, de pan con levadura que haya en la casa y sacarlo de la casa. Y como a veces pues no hay pan con levadura en la casa, los papás colocan unas miguitas de pan con levadura para que los niños se diviertan buscándolas. Es algo maravilloso como una lección espiritual lo acabas convirtiendo al final en algo que no tiene nada que ver, pero los niños lo pasan bien y por lo tanto lo seguimos haciendo. Entonces es muy común, efectivamente, que si la familia es practicante, no lo son la mayoría de los judíos, pero
hay un porcentaje importante, todavía lo son, pues coloquen unas miguitas, y entonces la diversión es que el niño vaya buscando las miguitas por la casa para tirarlas. Pero la base, no voy a decir bíblica porque eso es una tradición, pero evidentemente sí hay una base en la Biblia para los panes sin levadura, que es la celebración de Pascua. Una celebración en la que se da la circunstancia de que esos panes son totalmente limpios. Y Pablo dice, nosotros estamos viviendo una Pascua. No es la Pascua judía, que no celebramos, pero que en algunas congregaciones se ha puesto de moda en los últimos años y celebran la Pascua judía no como se celebraba en la época de Jesús, sino tal y como aparece en el Talmud, que es algo como pretender celebrar la cena, como si nosotros pretendiéramos celebrar la cena del Señor tal y como la celebra la Iglesia Católica. O sea, no dejaría de ser un disparate y un anacronismo. Pero Pablo dice, nosotros sí estamos en una situación de una nueva Pascua. Y esa nueva Pascua, quien ha sido sacrificado en esa Pascua es Cristo. Y nosotros tenemos que comportarnos de acuerdo a cómo se comporta la gente que celebra la Pascua, aunque en nuestro caso la Pascua no tenga un cordero pascual que nos hemos comido, sino que tenga a Cristo que fue sacrificado por todos nosotros en la Pascua a la hora en que precisamente se sacrificaba el cordero pascual. ¿Y qué significa eso? Pues eso significa que nosotros no tenemos que tener levadura. En esta Pascua, cuyo cordero, cuyo sacrificio es Cristo, no hay levadura, pero no en el pan, sino dentro de nuestra conducta y dentro de nuestros corazones. Dice así Pablo en el capítulo 5 y versículos del 6 en adelante. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y ciertamente el símil que establece Pablo, aparte de ser muy adecuado, es muy hermoso. Nosotros vivimos en una nueva Pascua. Nosotros no hemos sacrificado al Cordero en recuerdo de aquel Cordero que fue sacrificado antes del éxodo de los israelitas de Egipto. Nuestro éxodo, nuestra Pascua, es el sacrificio de Cristo. Por cierto, muy oportuno recordarlo hoy que tenemos la Cena del Señor. ¿Y qué tenéis que hacer para vivir de acuerdo con ese sacrificio de Cristo y con esa Pascua? Versículo 7, limpiaos de la vieja levadura. Todos nosotros teníamos una vieja levadura de pecado, de prácticas pecaminosas, y Pablo dice sí, ya, pero en la nueva Pascua, que es el sacrificio de Cristo, que fue sacrificado por nosotros, nosotros somos una nueva masa. Y en esa masa no puede estar la vieja levadura. Es posible que antes de nuestra conversión la vieja levadura tuviera muchas formas. Podíamos mentir, fornicar, robar, idolatrar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa vieja levadura ya no puede estar en nosotros. Nosotros, como dice aquí el versículo 8, celebramos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Y fíjense en esa última afirmación de Pablo, porque es enormemente importante. Nosotros tenemos panes sin levadura, pero los panes sin levadura significan la sinceridad y la verdad. Cuando profesamos que somos cristianos, lo hacemos de una manera sincera. Nuestra vida no es una doble vida. Cuando profesamos que efectivamente nos comportamos de acuerdo a los panes nuevos sin levadura, lo que decimos es la verdad. Y vivimos una vida que es sincera y una vida que es verdadera. Y esa es la realidad, no es otra. Y así es como tenemos que vivir.
Y evidentemente, si uno se está yendo a la cama con su madrastra, pues puede decir mucho que es cristiano, pero evidentemente la sinceridad y la verdad brillan por su ausencia. Bueno, ¿y qué hacemos en el mundo en el que vivimos, que no es especialmente cristiano? No lo era, desde luego, en Corinto ni lejanamente, pero tampoco vivimos en una sociedad que lo sea ahora. Ha habido épocas en que hemos vivido en sociedades que podían aparentar que eran cristianas. No es que lo fueran tampoco, pero determinadas conductas morales se veían mal, por lo menos. No es que no existieran, pero por lo menos se veían mal. Y esas sociedades hasta se presentaban como cristianas, que es el caso de todas las sociedades de los que estamos aquí. ¿Qué pasa? Bueno, pues pasa que nosotros vivimos en una sociedad en la que esa ficción no se puede mantener. Y entonces, ¿qué hacemos con toda la gente que nos rodea? Que no es gente precisamente cuidadosa con buena parte de los mandamientos, por no decir todos. Pues Pablo responde sobre esa conducta de una manera muy clara y dice en el versículo 9: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Yo os he dicho que con cierto tipo de personas no os juntéis, pero no me estoy refiriendo a la gente del mundo. Porque efectivamente, si no nos juntáramos con la gente del mundo que quebranta los mandamientos de Dios y que no sigue unas mínimas normas morales, tendríamos que irnos a vivir a un monte. Esto históricamente ha habido gente que se considera cristiana que lo ha hecho. Los monjes de la Edad Media, de los que cada vez queda menos en las órdenes religiosas, pues decidieron marcharse fuera de la sociedad porque era la manera de no estar contaminados con esa sociedad. Entonces, cuando Benito de Nursia, al final del Imperio Romano, empezó a levantar monasterios en los que la gente oraba y trabajaba, como decía la regla, pues evidentemente lo que pretendía era no tener contacto con esa gente. Nos retiramos a algún sitio, nos mantenemos con nuestro trabajo, dedicamos tiempo a la oración y vivimos de una manera sin levadura. Y es una conducta no muy distinta, por ejemplo, en algunos grupos cristianos como los Amish. Los Amish no tienen un voto de castidad, se casan, tienen hijos, etc., pero viven totalmente apartados. Aquí en la granja va a ser complicado que llegue el mundo y su pecado. Lo cual suena bien. El problema está en que la naturaleza humana es la misma en una granja o fuera de la granja. A lo mejor la granja te proporciona un ambiente que es algo más fácil, pero en última instancia la naturaleza humana es la que es. Y cuando en un momento determinado los jóvenes Amish les ofrecen la posibilidad de marcharse y de pasar un año fuera, muchos no regresan a la granja. Porque al final es una cuestión de madurez espiritual, no de verse aislados en algún sitio. Y Pablo lo dice aquí. Os he dicho que con cierto tipo de personas no os juntéis, pero no me estoy refiriendo a la gente del mundo que vive así, porque es que entonces en Corinto no vais a hablar con nadie. Si vais a excluir a los idólatras, es que no hablaréis con nadie. Si eres peruano, boliviano, argentino, mexicano y toda la gente que adora imágenes en tu país no le vas a hablar, no te va a quedar casi gente a la que decirle buenos días por las mañanas. Esa es la realidad. No, yo no os estoy hablando de eso, aunque eso obviamente está muy mal. Versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Yo me estoy refiriendo a lo que debe ser la vida entre vosotros. Y Pablo menciona 6 pecados, podría haber mencionado muchos más, pero la elección del número 6 tiene mucha lógica porque el 6 en la Biblia siempre indica la imperfección, a diferencia del 7, que siempre es la perfección de Dios. En primer lugar, no os juntéis con una persona que efectivamente se dedica de manera sistemática a la fornicación.
Claro que a veces la gente cae en fornicación, pero si es una persona que de manera sistemática vive en eso, que no tiene la menor intención de arrepentirse, que no quiere dar marcha atrás, no os juntéis con esa persona. Segundo, no os juntéis con un avaro. No se suele pensar que la avaricia sea un pecado. Para ser sinceros, en muchos casos nos encontramos con avaros evidentes y sin embargo hasta consideramos que es una virtud. En vez de avaricia lo que tiene es espíritu de empresa. No estoy diciendo que el espíritu de empresa sea lo mismo que la avaricia. Hay gente que tiene espíritu de empresa y no es una persona carcomida por la avaricia. Pero a veces encontramos a gente que es tremendamente avara y pensamos que es espíritu de empresa. O encontramos a clérigos que están carcomidos por la avaricia y por el deseo de que sus seguidores se la calmen siquiera un poco, y consideramos que no, que en realidad es una persona que se preocupa por el crecimiento del reino de Dios. Cuando es obvio que por la forma en que saca el dinero a la gente y por cómo se le ocurren infinidad de maneras de vaciar los bolsillos del prójimo, aquí hay algo que no es precisamente espiritual. Pero no dejamos de tener comunión con esa persona. Incluso hasta pensamos que es una persona que lo que tiene es un gran éxito bendecido por el Señor. No os juntéis, en tercer lugar, con los idólatras. Y esto, evidentemente, es otra de esas cuestiones que se supone que en una congregación cristiana nadie va a rendir culto a las imágenes. Se supone. Porque la avaricia, como dice Pablo también, es una forma de idolatría. No os juntéis con alguien que sea idólatra. Cuarto, ni con alguien que sea maldiciente. Bueno, ¿y qué es el maldiciente? El que va lanzando maldiciones. De pronto se tropieza en la calle con una piedra, suelta un grito, etc. No, el maldiciente es aquella persona que se complace realmente en hablar mal de los demás. Es la persona que en un momento determinado te paras a pensarlo y dices, yo a esta hermana, ¿cuándo fue la última vez que la oí hablar bien de alguien? Es algo impresionante. Tienen un radar para captar todo lo malo, sea cierto o sea falso, y efectivamente esparcirlo. Hombre, a veces, evidentemente, claro que hay que decir lo que está mal. Pablo no se hubiera enterado de la historia del incesto de Corinto sin que alguien se lo contara, pero el maldiciente es una cosa distinta. El maldiciente no es la persona que te llega y te dice, oye, estoy preocupado por este hermano porque el otro día iba yo por Alexandria y de pronto le vi salir de un lugar que yo no he estado nunca, pero vamos, por el cartel que hay en la puerta, no sé. ¿Tú crees que es que a lo mejor se dedica a tareas de mantenimiento y por eso salía de ahí? ¿O crees que puede ser algo más grave? No, el maldiciente te dice, lo he visto salir, no me extrañaría nada que fuera socio. No os juntéis con ese tipo de personas. Hay veces en que es verdad que efectivamente hay que comentar cosas que son tristes, como dice aquí Pablo, cosas que son dignas de lamentar. Pero cuando se hace se lamenta, no hay una especie de gustillo a ver si inoculamos en la persona que nos escucha también la sensación de que esa es una persona indigna. No os juntéis con los maldicientes. No os juntéis, quinto, con los borrachos. Y esto parece casi que es una falta de misericordia, ¿no? O sea, ¿cómo no te vas a juntar con los borrachos con la ayuda que necesitan los borrachos? Pero la idea de Pablo es clara. Una persona que se complace en la borrachera, que continúa en la borrachera, que no quiere salir de la borrachera, es una persona con la que no tenéis que tener comunión. Y tenéis que decírselo claramente. Es decir, tú no te puedes beber tu salario. Puedes beber de vez en cuando. En la Biblia no hay nada contra beber. En la Pascua se bebían 4 copas rituales y Jesús, acabada la cena, levantó la 4ª copa de vino. O sea que en este sentido, evidentemente el beber con moderación no es algo que la Biblia prohíba, ni mucho menos. A veces alaba
hasta las virtudes del vino, o Pablo escribe a Timoteo y le dice que en vez de agua que beba también un poco de vino, que le va a venir bien. Pero eso es una cosa, y otra cosa muy distinta es la embriaguez y la borrachera. Y una cosa muy distinta es aquella persona que se te acerca y te dice: mira, hermano, yo soy alcohólico. Empecé a beber de niño, he seguido bebiendo, no consigo salir de esto y necesito ayuda. Y esa es una persona que cuenta con nuestra ayuda, y la persona que se sigue emborrachando y que a veces pues se emborracha en secreto porque en casa nadie se da cuenta de que te has vaciado 2 botellas de Jack Daniels, salvo tu esposa que está al lado y ve cómo estás. No os juntéis con gente que se complazca en la borrachera. Y sexto, no os juntéis con los ladrones. Y esto es tremendamente importante. Y lamentablemente, claro que hay gente que dice ser creyente y que roba. Y roba de muchas maneras. Pero con ese tipo de gente no os juntéis. Nosotros estamos llamados a vivir de otra manera. Y aquí Pablo concluye el capítulo con algunas advertencias que a mí me parecen muy importantes porque se suelen pasar por alto. Versículo 12. Nosotros no estamos llamados a juzgar a los que están fuera. Versículo 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Nosotros no nos dedicamos a corregir los pecados del mundo. Nosotros podemos mostrar al mundo que está en una situación perdida de pecado. Debemos hacerlo. Y al mismo tiempo mostrar que solo hay una salida a eso, que es el hecho de volverse a Jesús y aceptar su sacrificio en la cruz. Pero nuestra tarea no es estar juzgando a los de afuera. Y hay ocasiones que a mí me parecen penosas. Hay creyentes que prácticamente están esperando el último disparate de Hollywood para contarnos que determinada actriz es una degenerada. Pues ya lo sabemos. Es más, que digas que determinada actriz es una degenerada, si no se lo dices a ella, es inútil. Pues ya la gente lo ve. O sea, no tiene sentido que pierdas en eso ni siquiera un minuto. Ahora, si tú pides cita con la actriz de turno y te la concede y cuando llegas le dices: mire señorita, está usted en una situación gravísima de pecado. Está usted perdida espiritualmente. Vuélvase al Señor o si no su destino eterno va a ser trágico. Eso está fantástico. Pero ocupar tiempo solamente para decirnos que determinado actor, determinada actriz, determinado banquero, determinado hombre de negocios es un degenerado, no tiene mucho sentido. Aunque algunos le dediquen bastante tiempo. Métanse ustedes en YouTube y desde luego hay gente que tiene espacios en YouTube, gente que tiene un ministerio espiritual. No estoy hablando del que hace otro tipo de crítica y dedica muchísimo más tiempo a contarnos la horrible conducta de actores, actrices, cantantes, etcétera, etcétera, que a llamar al arrepentimiento a la gente que vive de esa manera. Y Pablo lo dice de una manera muy clara. Es que los de fuera, para juzgarlos en este sentido, no es una tarea nuestra. Históricamente ha habido veces que se ha pensado que sí, claro, creas la Inquisición y se van a enterar cuando los juzguemos. Cómo entregamos su carne a las llamas para ver si se salvan en el día del Señor. Pero no es nuestra misión. Y Pablo todavía añade algo más. Nosotros, a quienes debemos juzgar, es a los que están dentro de la Iglesia. Versículo 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. La Iglesia tiene que juzgar a los que están dentro. Tiene que preocuparse por la salud espiritual de los que están dentro. Hacia afuera tiene que predicar, por supuesto, el juicio de Dios, la situación de pecado, el arrepentimiento y la salvación. Pero a la hora de juzgar y disciplinar a gente, de quien se tiene que ocupar es de los de dentro. Como dice aquí en el versículo 13, el que va a ejecutar juicio va a ser Dios. Y cuando hay creyentes que parece que tienen un especial deseo de ejecutar juicios sobre la sociedad en la que viven,
Si nos dejan a nosotros, se van a enterar. Parece que andan bastante despistados en cuanto a cuál es la misión de los creyentes. Porque la misión de los creyentes es ejecutar disciplina en el cuerpo de Cristo y predicar el Evangelio a los pecadores que hay fuera. No apartarse de ellos para no contaminarse, ni dedicarse a hablar de determinadas conductas y juzgarlas cuando no va acompañado además de un mensaje de llamamiento al arrepentimiento y a la conversión. Dios juzgará a los que están fuera. Lo cual es muy tranquilizador. Supongo que hay gente que le dará pena porque tiene ganas de ejercer de juez supremo sobre sus semejantes y le quitan ese caramelo de la boca, pero a mí personalmente me da muchísima tranquilidad. Yo, por ejemplo, no tengo nada claro que sería capaz de administrar una justicia plena e imparcial fuera, porque no lo creo. Quizá porque he ejercido la abogacía más de una década y sé cómo es la administración de justicia humana. Quizá porque he visto muchas de estas cosas. Cuando de pronto alguien dice, no, aquí se va a llegar y se va a hacer justicia, yo generalmente me echo a temblar, porque sé cómo funciona la justicia humana y no puede funcionar de otra manera, porque somos seres humanos muy imperfectos, aunque tengamos los mejores deseos. Y cuando de pronto además se intenta hacer una justicia general, generalmente dentro de la rueda de esa gran justicia acaban siendo aplastados muchas personas que son totalmente inocentes. La única esperanza que tenemos de que una vez en la historia haya un juicio justo será cuando Dios juzgue también a los de fuera. Y Pablo es muy claro. Y a continuación dice, pero aunque Dios va a juzgar a los de fuera, y eso no es tarea vuestra, quitad a ese perverso de entre vosotros. Es decir, ahora no os agarréis a esto para decir, no, ¿cómo vamos a juzgar si somos seres imperfectos? Bla, bla. No. Primero, el juicio sobre lo que va a pasar fuera es algo que depende de Dios y a Dios gracias no depende de nosotros. Y segundo, nosotros sí que tenemos que juzgar las situaciones que se están dentro de nosotros. Por lo tanto, por cerrar este capítulo, queridos corintios, queridos hermanos de Corinto, sacad de en medio de vosotros a esa persona. En la esperanza de que aunque se vea destrozado humanamente, aunque vea que su carne es destruida, se pueda volver al Señor y salvarse en el día del Señor. Bien, ¿alguna pregunta? Nos queda algo más de 5 minutos. No sé si el tema ha quedado muy claro o están tan en contra de lo que he expuesto que no se atreven a hablar. Me queda la... Sí. Me quedó claro que debemos juzgar en la congregación, si tenemos pruebas, obviamente. Me quedó claro que no debemos estar con el mundo, con la levadura, pero tengo una duda, ¿cómo actuar dentro de la familia que no es cristiana? Pues de la misma manera. Es decir, claro, el problema está... Vamos a ver. Los cristianos a lo largo de los siglos, el pueblo de Dios a lo largo de milenios, se mueve dentro de una situación histórica que no es igual. Y muchas veces, en lugar de apegarnos a lo que dice la Biblia, nos dejamos, por lo menos, empujar por esa situación. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo era niño, todavía jovencito, si de pronto una chica mantenía relaciones sexuales fuera del matrimonio, bueno, la familia se la comía. Yo he visto casos en que incluso esto de pronto se enteraba su empleadora de esa situación y lo que sucedía a continuación pues era que a la muchacha la despedían. Y por supuesto una muchacha que se quedaba embarazada, soltera,
una genocida, vamos, era algo terrible. Eso en el plazo de mi vida, que hombre, soy un viejo, pero vamos, tampoco tan viejo, ¿eh? Yo nací en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, eso era lo normal. Ahora, ¿qué he visto a lo largo de estas décadas? Que cuando una niña tenía la primera menstruación, su madre le daba anticonceptivos ya, porque seguramente se va a acostar con alguien, por lo menos que no se quede embarazada. Hay que reconocer que hay un cambio muy grande, ¿eh? ¿Qué he visto? Pues he visto de mamás que se te acercaban y te decían: hombre, predíquele usted el evangelio a mi hijo que es homosexual, a ver si se convierte y deja de comportarse así. Eso yo lo he vivido varias veces. De pronto es tan buen chico que es que no es que me guste lo que hace, pero no le voy a decir nada, por ejemplo. Entonces hemos pasado de una sociedad que seguramente en algunos casos era demasiado estricta en el sentido de que no está bien seguramente que una muchacha se quede embarazada soltera, pero eso no significa que tengas que cargar contra ella de esa manera. Esa chica lo que necesita es ayuda para ella y para su hijo, no que la crucifiques, ¿eh? Y entonces hemos pasado de esa situación a una situación en la que como mínimo se calla y en muchas ocasiones hasta se colabora. Y en muchas ocasiones además se hace por miedo a perder a los hijos. Yo recuerdo una vez de estas cosas que se te quedan, ¿no? A inicios de los años 80, hacía poco que yo había empezado a ejercer la abogacía, estaba en una cola en correos para enviar un certificado y había delante de mí dos señoras hablando de que los hijos llegaban de madrugada los sábados por la noche, generalmente bebidos, no sabían con quién habían estado, etc. Se quejaban pero no decían nada, ¿no? Y entonces yo en un momento, con esa indiscreción intolerable que me caracteriza a veces, acabé entrando en la conversación y le dije: bueno, ¿y ha pensado usted en decirles a sus hijos que no tienen que seguir esa conducta, que no puede ser, que a fin de cuentas viven con ustedes? Y una de las mamás me dice: sí, hombre, y correr el riesgo de que se vayan de casa. Bien, no corras el riesgo de que se vayan de casa, se van a ir cuando quieran, porque ya saben cómo es el panorama. Y si uno de estos días te llega tu hija embarazada o te llaman del hospital porque tu hijo tiene un coma etílico, pues tú eres parte de que se haya llegado a esa situación. Yo he tenido casos. Recuerdo un caso que yo llevé del turno de oficio. No voy a entrar mucho en esto, me voy a poner a contar casos. Vamos a llegar al culto de la Cena del Señor y sigo contando casos. Pero yo recuerdo un caso que me asignaron de una muchachita, era prácticamente, era un adolescente, que había tenido un accidente de tráfico. Por la noche, en una ciudad de España, su automóvil había golpeado a otro automóvil en un cruce. No había mucha circulación ni nada. Estaba borracha, perdida. Entonces, empiezo a hablar con ella y le digo: ¿y tú no puedes salir un sábado por la noche sin emborracharte? Y me dice: no. Si yo necesito empezar a beber alcohol desde que empiezo. Dice: ¿y qué voy a pedir? ¿Un zumo de piña? O sea, esta muchacha partía de la base de que tenía que emborracharse. Si no se emborrachaba, no se divertía. Y el problema es que en esta ocasión, en ciudad y con una velocidad baja, pues se había golpeado con otro automóvil, pero fuera de la ciudad, con otra velocidad, con otro borracho al volante de otro automóvil, pues podía haber habido muertos o gente que queda inválida. Entonces pregunta: ¿y tus padres? Sí, pero bueno, mis padres me dejan hacer, porque a fin de cuentas ya tengo 18 años. Entonces, esta es una cuestión importante. A nuestros hijos tenemos que disciplinarlos. No estoy pretendiendo
que se mantengan ciertas formas de disciplina que yo he vivido y que ahora recuerdo que me parecen tan absurdas que hasta me da risa. Hay gente que no, que mantiene el resentimiento frente a eso durante años. Pero no cabe la menor duda de que a un niño tienes que enseñarlo y educarlo y disciplinarlo y decirle que hay cosas que están mal y que no puede hacer, y si tienes que castigarlo, pues lo castigan. Pero no puedes decir a un niño que haga lo que quiera, porque incluso en muchos casos, aunque el niño sea un niño bueno y responsable, puede que tenga compañeros que no lo son. Y si al final tú permites que esa influencia o la influencia de los medios sea mayor que tu influencia como padre, pues estás colocando en una situación muy peligrosa a tu hijo. Y no sirve de nada que luego estés hablando de lo inmoral que es el mundo, porque el mundo no es cosa tuya. Es decir, es cosa tuya en ciertos aspectos, en saber que está mal, en llamarlos al arrepentimiento, en no seguir esas conductas, pero tu negociado real es tu familia y es tu iglesia. Y si no sale bien con tus hijos, pues realmente eso tiene muy malas consecuencias. Uno de los dirigentes pro vida y pro familia del Perú, más fanáticos que yo me encontraba en mi vida, pero fanático mostrenco ya, o sea, una persona que no es que sea fanática, es de decir, usted es tan bruto o simplemente lo finge, que es un católico cuyo nombre voy a ocultar por discreción. Yo decía, ¿cómo es posible que este hombre sea así? O sea, da la sensación de que si pudiera encender las hogueras de la Inquisición, mañana mismo lo haría. ¿Qué pasa con él? Y al final me enteré de que tenía un hijo homosexual. Y el hijo homosexual, además, arremetía contra él en las redes sociales y le decía, pero ¿qué estás hablando de toda la familia y tal? Si nos has dado una vida en la familia, si eres un canalla, si eres un miserable. Y entonces este hombre pues había decidido que ejercía el papel de gran inquisidor. Yo, por ejemplo, le caía muy mal porque no era católico. Pero aparte de eso, el problema es que nuestra responsabilidad es una responsabilidad interna, sobre todo interna. Y nuestra primera responsabilidad es nuestra familia. Que luego, a pesar de todo, tu hijo, tu hija hace lo que quiere, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero en última instancia nuestra primera responsabilidad es nuestra familia y nuestra congregación. Y después, si ustedes quieren, nuestra nación, pero fundamentalmente ya